Son las 8:55 de la mañana. Vamos a continuar conversando en Ampliación de Noticias, y ahora lo hacemos con el exministro del Interior y congresista Octavio Salazar, para ver el tema ya bastante discutido, pero que todavía no se visualiza por dónde van a caminar las cosas, la situación de el BRAE y los planes de vida y las acciones que se están tomando desde el Ministerio del Interior. Todo esto ha tenido, por supuesto, y tiene amplia cobertura periodística. Muy buenos días, don Octavio Salazar. Buenos días, don Raúl. Ricardo, buenos días. Patricia, buenos días. Muchas gracias. Yo sí creo que es conveniente que pase lo que está pasando en términos de discusión sobre qué cosa debe hacer de vida, si debe ser reorientado o no, y en general definir con más claridad cuál es nuestra política antidrogas y nuestra política antinarcotráfico. Las noticias, independientemente de la discusión, son muy poco favorables. Es decir, la verdad es que no hemos avanzado mucho. Quiere decir entonces que las políticas anteriores no han sido lo suficiente, por un lado, pero por otra parte lo que sí es real es que se necesita una política integral y una mayor preocupación del Estado y de la ciudadanía. A veces nos descuidamos de lo que está pasando, y lo que está pasando es terrible. Es decir, la corrupción y la penetración de estos males va más lejos que determinadas posturas políticas. Al final de cuentas, el señor Ricardo Soberón puede resultar siendo una víctima simplemente porque tiene sus tesis y las ha expresado de manera paladina y quizá inconveniente, y entonces se ha producido lo que se ha producido. ¿Por dónde comenzar para plantear las cosas en una perspectiva más realista y en procura de que sea más eficaz? Gracias, don Raúl. Lo importante, como usted muy bien lo ha manifestado, contra el narcotráfico, como cualquier otro fenómeno delincuencial, tiene que basarse en una integralidad de cosas. Una integralidad y a la vez una gradualidad también en la aplicación de las medidas. Definitivamente la erradicación es un vector importantísimo dentro de la actividad para poder frenar el accionar del narcotráfico en el país. Este tema del narcotráfico es tan complejo que requiere de la erradicación, requiere de la sustitución de los cultivos de hoja de coca por cultivos alternativos, que dio tan buen resultado en San Martín. Ese es un tema que nosotros no podemos dejarlo de vista. Todas las acciones del Estado que se ejecutaron desde los años 80 a la fecha han dado resultado. San Martín tiene una influencia en la parte económica del 7% en su economía, y antiguamente basaba toda su economía San Martín en el tema del narcotráfico. El otro tema es la interdicción policial, la investigación policial, en ir a la cabeza, a la casa de las personas que tienen, a través de los lavados de activos, podemos muy bien neutralizar a todos este tipo de organizaciones. La combinación de todas estas estrategias nos va a dar indudablemente un resultado positivo. ¿Qué ha pasado en el Perú en los últimos años? Inversión. Si bien es cierto, tanta responsabilidad tiene nosotros como un país que tenemos la hoja de coca. Hay un estudio, por ejemplo, que el Perú tiene 70 millones de hectáreas que son aptas para poder sembrar coca. Imagínense si es que nosotros no erradicamos y si no tenemos una política muy clara hacia dónde podemos ir, hacia dónde podemos llegar. Entonces, estas acciones que nosotros tenemos que tomar, tenemos que saber encaminarlas exactamente hacia donde nosotros queremos llegar. La erradicación es importantísima. ¿Y por qué no ha logrado su efecto? Por el tema de inversión. Le manifestaba hace un instante, tanta responsabilidad tiene el que produce la hoja de coca como aquel país que la consume.
¿Quiénes son nuestros aliados permanentemente en estas tareas? El gobierno de los Estados Unidos. Desde siempre. La Comunidad Económica Europea, a través de cursos, a través de una serie de acciones educativas, viene dando su apoyo al gobierno peruano. Hacia Oceanía, absolutamente nada. Parece que para ellos esto no es un problema que le atañe a ellos, sino le atañe exclusivamente a los países productores. Entonces, bueno, si nosotros tenemos otros entretenimientos, que no es necesariamente la coca, ¿no es cierto? Quizá eso es que no tengan tanto interés. Bueno, pero a ver, concretando, porque todo esto es el marco general que ya más o menos conocemos. Sí conviene hacer un balance de qué es lo que ha pasado hasta el momento. Indudablemente que sí. San Martín es un blasón, pero Así es solo un blasón. Claro, pero por ahí es el camino. Camino. ¿Por qué no han caminado? ¿Por qué en el BRAE definitivamente no podemos avanzar? Porque no se está erradicando en el BRAE. Problema. En el BRAE no se erradica, don Raúl. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Ministerio del Interior que tiene a su cargo el CORA. El CORA es un organismo que camina con el presupuesto que el gobierno de los Estados Unidos apoya. Tenemos 1000 efectivos del CORA. Si nosotros tuviéramos 5000 efectivos del CORA, indudablemente que caminaríamos mucho más rápido en las tareas de erradicación. Si tuviéramos nosotros, el Perú tiene 10 bases antidrogas, de las cuales 5 tiene ligada unas escuelas de suboficiales. Ellos estudian, terminan sus estudios y se dedican a exclusividad a las tareas contra el narcotráfico. Si nosotros tenemos 10 bases antidrogas y podemos llevar a 10 bases más, entonces indudablemente que el accionar del Estado va a ser mucho mejor. Si nosotros tenemos en estos instantes una flotilla de 24 helicópteros, si tuviésemos nosotros 48 helicópteros, indudablemente que el accionar del Estado va a ser mucho mejor. El tema es inversión. Pero, congresista Salazar, lo que se ha dicho muchas veces, y ojo que yo estoy de acuerdo con que esta es una de las pocas vías que tenemos para combatir el narcotráfico, porque puede haber otras ideas muy originales, como por ejemplo legalizar la droga o no erradicar la hoja de coca, pero ni siquiera van en consonancia con lo que se exige en ámbitos internacionales. Entonces también estamos atados de mano para hacer muchos experimentos. Sin embargo, cuando uno ve la cantidad de plata que mueve el narcotráfico, por más dinero que le inyectemos nosotros a la lucha antinarcóticos, que hay que decir que además hoy recibe menos ayuda que los Estados Unidos, uno siente que es una lucha titánica, que es una lucha que no va a conseguir ganar. Y vamos, cuando yo lo escucho digo, sí, todo lo que usted dice tiene lógica, pero ¿por qué funcionaría ahora si no ha funcionado antes? ¿Por qué? Porque lo que está faltando es eso. Está faltando nosotros, por ejemplo, erradicamos. El año pasado se han erradicado 12.000 hectáreas. La resiembra es el 20-30% de esas 12.000 hectáreas. Pero si nosotros erradicamos y automáticamente tenemos la asistencia técnica para poder sustituir estos cultivos por cultivos alternativos y tenemos las carreteras para que nuestros campesinos puedan sacar inmediatamente esos recursos nuevos, ya no producto de la coca, sino estos embrios nuevos, entonces la cosa empieza a caminar. Eso se ha hecho en San Martín. Hay que reconocer que eso es caro para empezar, y es difícil, sí. Y además el problema con la hoja de coca es que es como la hierba mala, pues crece fácil, produce varias veces al año, su precio es imbatible. Tenemos cultivadores itinerantes, además, ¿no? Así es. Gente cuando le va mal se van a otro lado, indudablemente que sí. Esa es una gran realidad. Congresista, es labor de Devida, que ahora tiene como su titular a Ricardo Soberón, conocido por su posición precisamente contraria a estas erradicaciones amplias y masivas. ¿Es labor de Devida precisamente la erradicación de los cultivos de hoja de coca o depende más directamente del ministro del Interior? ¿Usted ha tenido ese caso? La erradicación es del CORA y el CORA depende del Ministerio del Interior. Devida lo que hace la sustitución de los cultivos alternativos.
Debería más aplicarse a trabajos como los de San Martín. Indudablemente a su trabajo. El ministro del Interior ha sido bien claro. Sí, entonces no tendría por qué el señor Soberón pronunciarse tan directamente sobre estos... Inmiscuirse en actividades que no son indudablemente... Lo que pasa es que él se considera pues un estratega, es decir, que tiene cómo trabajar socialmente el tema. Esa es la otra cosa, o sea, aquí como usted bien sabe, no es solamente un tema policial, entran sociólogos, antropólogos, psicólogos y especialistas en todo lo que sea drogas. Entonces, es gente que está más vinculada a otros intereses o tiene otras ideas, ¿no es cierto? Hay un factor político que no se puede negar, es decir, no solamente es la intervención para erradicar, sino en realidad se tiene que negociar con estos grupos, y de hecho así ha pasado. Pero si no erradicamos, don Raúl, no, yo estoy vamos de acuerdo, a ir pero en una tendencia... Lo que estoy es describiéndole las cosas. Claro. Son muchas manos en un plato, y ese plato es suculento. O sea que ahí está la situación. Y se tiene que conversar. Entonces ahí hay un problema también de no solo de oficiosos, sino de gente que está interesada en que las cosas no marchen. Y esa gente está colocada en muchos sitios altos. También las hay. Por ejemplo, este señor Pedro Pérez Bailón. Él, por ejemplo, se suspendió la erradicación y después el ministro del Interior la autorizó, la erradicación. En Huipoca, en Aguaitía. De las 261 hectáreas que se han erradicado, se han encontrado 32 laboratorios que han sido destruidos, con presencia de las autoridades del Ministerio Público. 32 pozas de maceración. Este señor a quién defiende, la semana pasada ha estado por aquí, buscando con quién conversar. Entonces, ¿a quién estamos defendiendo? Por favor, este es un tema muy delicado. Bueno, ejemplo, y desde el Congreso, ¿qué se piensa hacer? Bueno, indudablemente hay que presentar algunos proyectos de ley llevados, por ejemplo, a que la ley de pérdida de dominio, que se presentó el año 2007 por el Ejecutivo y que lamentablemente en el Congreso la cambiaron, llegó para ciertos delitos, no para todos, entonces generó toda una situación que a las finales no se ha podido ejecutar. Entonces hay que afinar. Estamos preparando nosotros esta nueva ley de pérdida de dominio, que hay que presentarla, hay que debatirla. Recuerden en qué se basa precisamente para adquirir los bienes o que pasen los bienes de quién es administración del Estado. Sencillamente, si se incautan bienes, estos son rematados inmediatamente y este dinero pasa a formar parte de un fondo para la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia. Ahora que el gobierno ha creado un fondo, es importante, por ejemplo, porque no solamente el tema de la ley de pérdida de dominio lo vamos a llevar hacia un ángulo del narcotráfico, hay que llevarlo al crimen organizado en su contexto. ¿Y bienes incautados a cualquier tipo de criminal? Pero por supuesto que sí. Porque bueno, sin embargo, ¿cómo hacer, un poco en la línea de lo que preguntaba Raúl, para que la lucha antinarcotráfico no se vuelva una pantalla para que otros sigan haciendo negocio? Porque justamente lo que se dice es tratar de centrar esta lucha en cuántas hectáreas de coca estamos erradicando, o hacer capturas en los aeropuertos y mostrar a los burriers, dan una sensación de que se está luchando. Sin embargo, ¿cuánto peleó el señor Rómulo Pizarro durante el gobierno pasado para que le pusieran un escáner en el BRAE para poder detectar insumos químicos, que hubiera resuelto mucho más que ir a tratar de erradicar coca? Entonces pareciera como que efectivamente se toman las medidas para hacer una pantalla y no para combatir el problema de fondo. Cada actividad dentro de un delito, dentro de una modalidad delictiva, cada actividad tiene necesariamente una forma de actuar. Y por ejemplo, los escáneres son necesarios, pero tampoco digamos que es la panacea y la que va a solucionar todo el problema. Pero vamos, señor Salazar, ¿cuántos narcotraficantes grandes hay en la cárcel? ¿Cuántas personas que trafican insumos químicos nos han mostrado la prensa? Nos han mostrado millones de burriers y muchos campesinos cocaleros, o sea, los eslabones más débiles de la cadena. Pero también es verdad, los que no tienen un padrino que les haga el juego para que sí puedan seguir operando con calma. Pero también se puede mostrar. Bueno, yo le hablo desde el punto de vista de la policía, del trabajo que ha hecho la policía, y que estas personas han pasado indudablemente vía Fiscalía al Poder Judicial. Cosas que mostrar en el lavado de activos, hay 40 casos sonados
40 casos sonados tenemos nosotros en tema de lavado de activos. Tenemos el caso del alcalde Valdés, tenemos el caso del señor Ceballos, tenemos el caso de una serie de hermanos, que hay una serie de hostales que están aquí en Lima y que se ha actuado de esa manera y muy diligentemente. Ahora, existen 120 casos que en estos momentos está viendo la Fiscalía de Crimen Organizado con la Policía Nacional para que se apruebe la intervención por lavado de activos a todas estas empresas, ¿no? De acuerdo. Pero debemos actuar indudablemente con mayor diligencia. Mayor complementación de esfuerzos. Indudablemente que Muy sí. bien. Don Octavio Salazar, congresista de la República, gracias por haber estado. No, gracias a usted, don Raúl. 9:11 de la mañana.